Bien, hermanos, vamos a entrar en esta parte que tiene que ver con el mensaje de la palabra del Señor. Este es el mes de octubre. En el mes de octubre, algunas iglesias aprovechan ese mes para celebrar la Reforma Protestante, para hablar de este tema. También se celebra el Día de la Biblia. Y todo porque fue un 31 de octubre que es la fecha conocida como el comienzo de esa Reforma Protestante. Y vamos a referirnos a eso porque de pronto algunos de aquí ya conocen el tema, lo hemos estado tocando varios domingos, pero hay otros que no saben mucho de qué es eso, ¿no? ¿Qué es eso de la Reforma Protestante? ¿Qué es eso? ¿De qué hablan? Y queremos aclarar y tocar ese tema hasta donde Dios nos ayude. Y como lo dije, un 31 de octubre de 1517 comenzó oficialmente lo que se conoce como la Reforma Protestante en Europa. Un 31. Y celebramos este año, en octubre, los 517 años de dicha reforma. El Espíritu Santo fue despertando a varios hombres en aquel entonces, como Martín Lutero en Alemania, Calvino y Zwinglio en Suiza y otros. Y estos hombres vieron, o se dieron cuenta, algunos de ellos eran sacerdotes católicos, se dieron cuenta que la Iglesia Católica Romana, con el Papa a la cabeza, se había desviado totalmente del Evangelio verdadero. Y se dieron cuenta, el Espíritu Santo les mostró la verdad, los llevó a las Escrituras y empezó ese tremendo movimiento conocido como la Reforma Protestante, que trajo tantas bendiciones a nuestro mundo occidental. Hoy estamos nosotros nuevamente en una situación algo parecida. Es curioso. Y necesitamos que las iglesias vuelvan a la palabra de Dios. Una iglesia reformada, ¿cómo es? Una iglesia reformada es aquella que se mantiene firme en las Santas Escrituras, que tiene a las Santas Escrituras como su regla de fe, una regla de vida, ¿no es cierto? Pongamos en el número 1, hermano Ricardo, en el número 1, si no, no lo deja oír. Ok. Entonces, hoy estamos en el mismo asunto y estamos diciendo que una iglesia reformada es aquella iglesia que es fiel a las Escrituras y tiene las Escrituras como su regla de vida. Ahora, tengamos en cuenta algo. Cuando decimos que somos una iglesia reformada, tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque es que algunos dicen somos una iglesia reformada, como si ya hubieran logrado lo máximo, como si ya hubieran descubierto toda la verdad. Algunas iglesias se creen reformadas simplemente porque conocen las 5 solas o las doctrinas de la gracia. Entonces dicen, ya somos reformados, conocemos la doctrina de la predestinación. Sin embargo, se ha dicho justamente que una iglesia reformada es aquella que está en permanente reforma a la luz de las Santas Escrituras. ¿Y eso qué quiere decir? Que realmente no debiéramos decir somos una iglesia reformada, sino mejor debiéramos de decir somos una iglesia que está en permanente reforma, porque todos los días tenemos que ir a la Biblia, todos los días tenemos que examinar
si estamos todavía en el camino correcto o no. Entonces, una iglesia que está en reforma es una iglesia que es vigilante de sí misma, cuida de no desviarse de lo que la palabra de Dios dice. De manera que hay una pregunta que nos podemos hacer: ¿nosotros somos una iglesia reformada? Vamos a mirar algunas características que demuestran si una iglesia es reformada o no es reformada, ¿no? Las iglesias que se pueden considerar reformadas tienen algunas características. La primera: una iglesia reformada verdaderamente está compuesta por una membresía regenerada. Eso ya lo hemos nosotros dicho en algunos domingos anteriores. Una iglesia que es reformada es una iglesia que está compuesta por una membresía, es decir, donde todos los miembros son regenerados. Ahora, hasta el siglo XVI, la Iglesia Católica Romana venía enseñando que la regeneración llega mediante la administración del sacramento del bautismo a los niños, hecho por un sacerdote. Y parece que todavía se enseña eso, ¿no? Al bebé lo bautizan, le aplican el sacramento y en ese momento nace de nuevo. Pero la Reforma demostró que eso no es cierto, sacó a la luz lo que nuestro Señor nos ha enseñado en los evangelios, que el nuevo nacimiento es un don de Dios. Solamente Dios puede darnos el nuevo nacimiento. Le puede dar el nuevo nacimiento a una persona, solo Él. ¿Y cómo sucede eso? Bueno, lo primero es que el Espíritu Santo viene a nuestro corazón y nos regenera. Al mismo tiempo, el Espíritu Santo nos da la fe en Jesucristo, nos lleva a un profundo arrepentimiento por nuestros pecados, para que los confesemos. Y nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles enseñaron que lo único real, lo único verdadero, es que cada persona haya tenido el nuevo nacimiento, pero es un nuevo nacimiento obtenido como un don de Dios, una gracia de Dios. Y es lo que hace que uno llegue a ser un verdadero cristiano. Entonces no olviden ese primer punto. Se espera que las iglesias bautistas, todos los que son miembros, sean personas regeneradas, que han nacido de nuevo, que el Espíritu Santo ha hecho una obra real en ellos, que tienen fe genuina, se han arrepentido y por eso están en la iglesia. Ahora, nosotros debemos asegurarnos de que en la iglesia estén solamente aquellos que el Señor llama. Nosotros estamos aquí en la iglesia porque el Señor nos llamó. Yo tenía 25 años cuando el Señor me llamó. ¿Qué queremos decir con eso? Pues que tuve en mi vida un impacto en mi conciencia, en mi corazón, y Dios me mostró que yo era un pecador y necesitaba buscarlo a Él, porque la religión que yo tenía no me estaba llenando verdaderamente. Entonces me puse a leer la palabra, Dios me guió allá, y de esa manera fue que Dios me llamó y me uní a una iglesia. Estamos diciendo que en la iglesia deben estar únicamente aquellos a quienes el Señor llama. Es una experiencia personal. Ahora, nosotros tenemos que tener mucho cuidado a quién bautizamos, ¿no? La Biblia dice que el bautismo es para personas adultas, para personas que pueden creer, personas que saben lo que están haciendo. El bautismo no es para los bebés, porque un bebé no sabe nada todavía. Por eso decimos que el bautismo es para personas que han creído en el Señor, ¿no?
y entonces dan el paso del bautismo, que consiste en sumergir a la persona totalmente en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso es un símbolo ¿de qué? De que la persona ha tenido un verdadero encuentro con Cristo. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado con a quién bautizamos, porque hay mucha gente interesada en bautizarse, pero no son serios y responsables en cuanto a obedecer a Jesucristo como Él lo manda. Y aunque se bautizan, con el tiempo están tambaleando, están llenos de dudas, y uno se pregunta si verdaderamente fueron convertidos o no fueron convertidos al Señor. También tenemos que ser muy cuidadosos sobre a quién recibimos como miembro. Si aquí viene una persona y dice, no, pues a mí me parece la iglesia muy bonita y la gente muy simpática, yo quiero ser un miembro aquí, bueno, con mucho gusto, camine, vamos y miramos a ver en qué es lo que usted cree. Le enseñamos nuestra doctrina, ¿no? Nos aseguramos de que verdaderamente es sincera para poderla bautizar. Y para ser miembro de la iglesia también la sometemos a un examen para que sea una persona seria y responsable de lo que está haciendo, porque esto no es cosa de juego. Entonces, ¿qué es una iglesia reformada? La primera es la que tiene una membresía regenerada. Todos han tenido un nuevo nacimiento. Claro, solo Dios es el que sabe en última instancia, pero cada uno de nosotros sabemos también si Dios ha hecho esa obra de salvación en cada uno. Segunda cosa, para saber si una iglesia es reformada. Una iglesia reformada mantiene la norma en alto. La Biblia es la norma suprema de la fe y de la práctica nuestra como iglesia. Y una norma es una regla de conducta que nosotros debemos seguir. Y esa norma de conducta es la palabra de Dios, la Biblia. Es la norma suprema. La Biblia es el código de nuestra fe. Por eso es un error convertir las confesiones de fe como si tuvieran más importancia que la misma Biblia, ¿no? Las confesiones de fe son una ayuda para que nosotros tengamos un entendimiento de más o menos cómo son las doctrinas, pero no tenemos que tener la confesión de fe como nuestra regla de vida. La confesión no es una regla de vida, es la Biblia la que es nuestra norma suprema. Las confesiones de fe son simplemente ayudas. Cuando una iglesia está llena de miembros que no han nacido de nuevo, que no son convertidos, entonces la iglesia se convierte en una iglesia apática. Su testimonio es muy pobre y es una iglesia que de muy mala recomendación para el mundo, porque entonces la gente no ve ninguna diferencia entre nosotros, ¿no? Llegamos a la iglesia y seguimos en los mismos pecados, no nos arrepentimos de corazón, no nos sometemos a Cristo para obedecerlo. Es una iglesia de muy mal ejemplo. Por eso decimos, la iglesia reformada verdadera tiene la norma de la palabra de Dios como la norma suprema. Buscamos obedecer la palabra. Esto no es solamente para guardarlo, es para obedecerlo. 3, para saber si una iglesia es reformada. Una iglesia reformada reconoce la soberanía de Dios en todo. En la escuela dominical nosotros estudiamos, claro, a veces las confesiones de fe. Y una confesión de fe bautista basada en la Biblia dice lo siguiente. Dice, Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone
y gobierna a todas las criaturas y todas las cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia. Creemos entonces como Iglesia Reformada que Dios es soberano en todo. Y eso nos da seguridad y tranquilidad. Saber que estamos creyendo en un Dios que es nuestro Padre Celestial, que gobierna absolutamente todas las cosas, desde el átomo hasta lo más grande de este universo. Está bajo el control de Dios. Gobierna también cada detalle de nuestra vida. Nada se le pasa a Él por alto. Por eso nuestro Señor Jesucristo enseñó en Mateo 10:29 algo muy importante. Mateo 10:29, vamos a mirarlo. Mateo 10:29 en su Biblia. ¿Qué enseñó el Señor? Yo creo que vale la pena desde el 29, aunque estos son unos versículos que el Señor está hablando acerca del temor a Dios de verdad. Sin embargo, aquí hay unas cosas que tienen que ver mucho con la soberanía de Dios en todo. Ahí en Mateo 10:29 hay una pregunta, dice el Señor. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Un cuarto era una moneda de ese entonces. El Señor está diciendo, ustedes pueden comprar 2 pajarillos por una plata. Con todo, ni uno de ellos cae a la tierra sin vuestro Padre. Ni un pájaro puede caer a la tierra sin que Dios esté en el control. Luego dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Es decir, Dios está en el control absolutamente de todas las cosas, incluidos los detalles de nuestra propia vida, porque Él es soberano en todas las cosas. Por esa soberanía de Dios es que Él nos ha elegido a esta salvación. Él es el Señor de la salvación. Nadie le puede a usted dar la salvación. Ningún ser humano puede darle la salvación a otro. Ningún ser humano puede ganar o comprar su salvación. Nadie. Solo el Señor la da. Y vamos a mirar Efesios 2:8-9. Efesios 2:8-9. Carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 8. Allí hay una maravillosa explicación de la gracia de Dios, de cómo es que Dios nos concede las cosas, incluyendo la salvación. Y solo Él lo puede hacer, y lo hace porque Él es soberano. Dice así en Efesios 2:8. Dice, porque por gracia sois salvos. Somos salvos por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es algo que no se puede comprar, no se puede obtener por nuestros méritos personales. Es de la libre gracia de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede decir que se puede ganar la salvación siendo buena persona o haciendo muchas cosas buenas. No, la salvación no es por obras, porque eso sería motivo de nuestro orgullo personal. La salvación es un don libre de la gracia de Dios. Cuarto punto. Una iglesia reformada también hace su trabajo para la gloria de Dios. Vamos a mirar 1 Corintios 10:31. 1 Corintios 10:31. Un versículo sencillo. ¿Qué dice allí? Este versículo es para ti y para mí. Dice,
Sí, pues, ahí hay un sí condicional, ¿no? Sí, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo en esta vida para una persona que ha nacido de nuevo se convierte en algo para la gloria de Dios. Nuestro deseo ahora es agradar a nuestro Señor que nos salvó. De manera que una iglesia reformada es aquella donde sus miembros son personas conscientes de su miseria y de su pecado y reconocen que Dios ha sido misericordioso al darnos su gracia que no merecemos. De manera que nosotros en la iglesia trabajamos, estudiamos, educamos a nuestra familia, participamos, sostenemos y servimos en la iglesia, absolutamente convencidos de que en todo estamos agradando a Dios. Porque si un hombre busca agradarse a sí mismo, o hace las cosas para su propia gloria, o busca solo lo que lo gratifica a él mismo, pues es difícil verlo como un hombre que está agradando a Dios en todo lo que hace. El saber que Dios ha tenido misericordia hace que nosotros tengamos una entrega total y sincera, permanente a Él. Así que toda nuestra vida debe ser consagrada a Dios. Un creyente reformado no divide su vida entre el secularismo y el cristianismo. En palabras sencillas, ¿qué quiere decir eso? Un cristiano que ha sido verdaderamente nacido de lo alto, nacido de nuevo, no puede vivir de lunes a sábado como si fuera un no creyente, como si fuera un ignorante. Y acordarse de Dios solamente el domingo, porque es que así hay gente, ¿no? Son cristianos solamente el domingo cuando vienen a la iglesia, ¿no? Y ponen cara de santos, pero de lunes a sábado viven como si Dios no existiera. El creyente reformado no espera el domingo para volverse espiritual. No, todos los días vive un estilo de vida que honra a Dios, que agrada a Dios. Cuarto punto. Una iglesia reformada no solamente es todo lo que hemos dicho, ¿no? Es una iglesia donde la gente, los hermanos, los miembros son nacidos de lo alto, mantienen la Biblia como la norma suprema, reconocen que Dios es soberano, hacen todo para agradar a Dios, para la gloria de Dios, sino que también es una iglesia que ora reconociendo eso, la soberanía de Dios en todo. Tenemos un ejemplo en la forma como oraba la iglesia hace 2000 años atrás. ¿Cómo era que oraba la iglesia cuando comenzó en este mundo? Miremos Hechos 4:24. Miremos Hechos 4:24. Hechos 4:24. El contexto de este pasaje es cuando Pedro y Juan fueron arrestados, fueron hechos prisioneros y fueron castigados, ¿no? Y la idea era acabar con la iglesia que estaba comenzando, acabar con el cristianismo desde los comienzos. Entonces la iglesia estaba comenzando. ¿Y qué hicieron los creyentes en ese entonces? Aquí en Hechos 4:23 leemos que cuando los soltaron a ellos, los dejaron libres, dice, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos
les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, todos los creyentes se unieron en una oración: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste en el Antiguo Testamento: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos, y sigue el relato. Pero una iglesia reformada debe ser una iglesia que ora. Esos son los ejemplos que tenemos en la Biblia. Le decimos a Dios que Él es nuestro Señor soberano, que su regla es universal, su poder es ilimitado y todo lo tiene bajo su control, y que nada nos podrá destruir totalmente, y que el cristianismo no lo pueden suprimir de sobre la faz de la tierra, por más que vengan movimientos, ideologías de cualquier cosa, no pueden acabar con el cristianismo, porque es de Dios, es del Señor. Entonces, esto es para pensarlo. Una iglesia reformada es una iglesia que ora. Sus miembros son personas que oran. Y alguien dijo lo siguiente: una iglesia no va a crecer más allá de sus oraciones. Y eso sí me da miedo, ¿no? Una iglesia no crece más allá de sus oraciones. Si en la iglesia se ora poco, poco crecimiento. Si en la iglesia se ora más o menos crecimiento. Pero si todos nos ponemos a orar, pues Dios puede hacer muchas cosas. Dios ha mandado a su pueblo entonces que ore por cada cosa que Él ha prometido hacer. Y que le pidamos a Él que nos dé ese ánimo y ese fervor para la oración. Y que nos ilumine para orar aquello que es su voluntad y que el Señor quiere hacer a través de nosotros. Un quinto punto: una iglesia reformada es una iglesia que tiene un testimonio evangelizador. Una iglesia bautista reformada tiene un testimonio evangelizador. ¿Eso qué quiere decir? Una iglesia verdaderamente reformada no se queda pasiva, pensando, bueno, el que es predestinado va a llegar a la iglesia, ¿no? El que va a ser salvo, salvo será. Dios verá a quienes trae aquí. No. Una iglesia debe tener un testimonio evangelizador. Una iglesia verdadera es una iglesia que ora, se prepara, habla de Cristo, quiere ser un instrumento en las manos del Señor para que Él traiga a aquellos que Él va a llamar, que son sus elegidos. Ahora, es cierto que Cristo ha venido a salvar un pueblo para Él, un pueblo que Dios ha elegido desde antes de la fundación del mundo, claro. Pero el Señor también ha determinado que su pueblo, la iglesia, tiene que orar y tiene que predicar, y esa es la manera como el Señor va a traer a aquellos que Él ha elegido. Romanos 10:13. Vamos a mirar Romanos 10:13. Romanos 10:13. Mire lo que dice el apóstol. Y creo que podemos leer desde el 11.
Romanos capítulo 10, versículo 11. ¿Qué dice allí? Dice lo siguiente. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo el que clama a Cristo y le dice, Señor, reconozco que soy un pecador, me duele. Yo clamo a ti porque quiero que me salves. No será avergonzado. 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Es decir, Dios recibe a todos aquellos que acuden a Él en fe, negros, blancos, amarillos, de todo el mundo. 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que le diga al Señor, yo quiero que me salves de mi vida miserable de pecado. 14. Y aquí viene el tema, ¿no? Pero, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de anunciar el Evangelio. La iglesia no puede decir, pues los que son salvos, salvos serán. Los que son predestinados llegarán. Sí, eso es cierto, pero usted tiene que hablar de Cristo y enseñar y explicar bien el Evangelio. Es nuestra responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de instruir a los que creen. Sembramos la semilla de la palabra de Dios. Eso quiere decir que evangelizamos. Luego explicamos y enseñamos y hacemos discípulos para que esa semilla crezca y germine. Entonces, de nada sirve decir uno, es que yo tengo una sana doctrina, con orgullo. Es que tenemos sana doctrina, es que somos reformados, es que no sé qué. De nada sirve eso si estamos llenos de dudas, si no oramos y no damos testimonio donde sea necesario. Y un último punto de una iglesia reformada, una iglesia bautista reformada, es una iglesia que asume con responsabilidad el llamado que Dios le ha hecho. Asume con responsabilidad el llamado que Dios le ha hecho. La iglesia no está llamada a esconderse del mundo, como hacían en una época, hace muchos siglos, ¿no? La gente pensaba que para uno agradar a Dios tiene que convertirse en monje, huir del mundo, apartarse de las tentaciones para poder ser un santo. No, una iglesia verdaderamente bíblica no se retira del mundo, no se esconde del mundo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que somos la sal de la tierra, la luz del mundo. El mundo nos necesita para que nosotros le enseñemos la verdad y le demos sazón a su vida personal. Entonces, cada creyente debe responder el llamamiento que Dios le ha hecho. Cada miembro de la iglesia tiene que orar, estudiar la Biblia y dar ejemplo y dar testimonio de su fe al mundo. Y ese es el significado, por ejemplo, en Mateo 5:14. Vamos a mirar Mateo 5:14. ¿Qué dice Mateo 5:14? Vamos a mirarlo. Mateo 5:14. Esto es para ti y para mí, ¿no? Dice, vosotros, es decir, usted hermano, sois la luz del mundo.
Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Claro, no se puede esconder. Cuando uno va por las carreteras en una noche oscura y se acerca a un pueblo o una ciudad, uno lo primero que ve son las luces, ¿no? Es una ciudad que no se puede esconder, a menos que se le vaya la luz, ¿no? Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Un almud es como un mueble antiguo. Uno no prende una esperma cuando no hay luz o una vela para esconderla, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Porque somos la luz del mundo, los cristianos. Y hay algo que necesito, casi se me pasa por alto cuando hablamos de que la Biblia es la norma nuestra, es la regla de nuestra fe. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo del Señor Jesús. Dice la Biblia que en cierta ocasión un hombre joven, un joven importante, muy rico, buscó a Jesús para hacerle unas preguntas. Está en Lucas 18:18. Miremoslo, Lucas 18:18. Lucas 18:18. Dice lo siguiente: un hombre principal, es decir, no era cualquiera, un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es decir, hay alguien ahí preocupado por su vida eterna, por no ir al infierno, por ser salvo. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo Dios. Aunque Él era Dios. Pero la Biblia también dice que en su condición de hombre se humilló y se limitó en muchas cosas. 20, dice: los mandamientos sabe, le dice el Señor al joven rico ¿no? Importante. Bueno, usted sabe los mandamientos. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, pongámonos en contexto de manera muy clara. Una persona importante, un joven con plata, rico, educado, viene y busca a Jesús y le dice: Señor, yo no quiero irme al infierno. Dígame, ¿qué hago para tener la vida eterna? Y dice la Biblia que el Señor le sacó los 10 mandamientos, porque también era muy religioso. Le dijo: bueno, usted ya conoce cuáles son los 10 mandamientos, si no quiere condenarse. No adultere, no mate, etc. Y el joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, era uno de esos jóvenes que uno, si yo evangelizara a un joven de estos que me dice: no, si es que yo cumplo los mandamientos 1A, yo lo primero que quiero es traerlo a la iglesia, a ver si se hace miembro de la iglesia. Además tenía plata, ¿no? Tenía muchas cualidades. Yo lo primero que hago es tratar de ganarlo. Jesucristo no hizo nada de eso. Le sacó la ley y se la mostró de una vez. No le dio ninguna esperanza en el comienzo, en absoluto. No le infló el ego, no le dijo: oh, tú cómo eres importante, tú eres una persona especial. Ojalá todos los jóvenes fueran como eres tú, inteligente, erudito, religioso, con plata. ¡Qué bueno! No, el Señor le sacó los mandamientos y le confrontó a ver si era obediente a su palabra, ¿no? Y este joven llegó y le dijo: no, sí, yo soy obediente, yo he cumplido todo.
Y entonces el Señor, que conocía el corazón de él y sabía cuál era el pecado, le dijo: haga una cosa. Ahí en el versículo 22 está: Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Ahora, esto no tenemos que convertirlo en una regla, ¿no? De que para uno salvarse, entonces tiene que vender todo lo que tiene para poder salvarse y repartírselo a los pobres. No, eso no es una regla. Eso ve exclusivamente para el rico de ese momento, porque el Señor conocía su corazón y el Señor sabía que el problema de él era la avaricia y el amor al dinero. Por eso le puso a la prueba: vaya, venda todo lo que tiene y repártalo. Y él dijo: no, yo hasta allá sí no. Dice que se fue triste porque tenía mucha plata, muchas posesiones. Bien, hermanos, debemos ser una iglesia en permanente reforma, manteniendo en alto la norma suprema de la palabra. Ella es nuestra fe, nuestra guía en asuntos de fe y práctica. Reconocer que Dios es soberano en todas las cosas y mucho más en nuestra salvación. Nadie le puede dar la salvación a otro, nadie, solo el Señor. Busca honrar a Dios todos los días en todo lo que hace. Eso es una iglesia, ¿no? Es una iglesia que ora, es una iglesia que evangeliza, comparte las buenas nuevas de salvación. Aquí ahora, dentro de unos minutos, nos dispersamos todos, pero cada uno es responsable durante la semana con las personas que se encuentran, orar y buscar la forma de compartirle la fe, si no conoce a Cristo. Si usted ha sido verdaderamente salvo, entonces debe compartir lo que Dios le ha dado. Si a mí Dios no me ha dado nada, pues no tengo nada que compartir, pero si Dios me ha dado esta salvación, puedo compartirla. Debe glorificar a Dios con su vocación. Cada persona en la iglesia que es verdaderamente reformado. Ese es el llamado que Dios nos hace. El cristiano de una iglesia reformada pone en práctica la doctrina y busca ser el mejor profesional. Entonces, ¿de qué me vale a mí saber las 4 solas y las doctrinas de la gracia y sentirme orgulloso de todo eso si no pongo en práctica nada? La doctrina es para la vida, para ponerla en práctica. De manera, hermanos, que concluyendo así, yo hago una pregunta: ¿nosotros somos una iglesia reformada? Bueno, primero somos cristianos, ¿no? Eso es lo primero, somos cristianos. Pertenecemos a una iglesia bautista, somos bautistas, porque la doctrina nuestra, lo hemos explicado en los meses anteriores, la tenemos clara. Pero somos una iglesia bautista que considera que es importante lo que fue la reforma protestante hace 500 siglos. Y creemos que la reforma protestante sacó a la luz muchas cosas importantes, que son bíblicas, ¿no? Pero que ahí no terminó todo y que todos los días tenemos que estar mirando, no va y sea que de pronto nos desviemos. Todos los días, uno no puede darse satisfecho, sino que tiene que estar vigilante. Entonces, ¿somos una iglesia reformada? ¿Somos una iglesia bíblica? Esa respuesta la dará usted, según lo que usted es, ¿verdad? Si usted es una persona comprometida con el Señor, comprometida en la iglesia, ejemplo en el matrimonio, en el hogar, en la familia, en el colegio, en la universidad, en los negocios, afuera. Si usted es una persona que ora, que comparte la palabra del Señor, que ama su palabra y que sabe que ella es la verdad,
una persona que sabe que Dios es el único que nos puede salvar, pues podemos decirnos que sí somos una iglesia entonces bíblica, ¿no? Y esa iglesia está conformada por cada uno de nosotros. Tenemos que tener claro eso, muy claro, hermanos, porque si no vamos a andar dando tumbos, vamos a andar cojeando, como dicen allí. Entonces vamos a orar a nuestro Señor. Vamos a orar y a decirle al Señor que nos ayude en esta tarea, ¿no? Somos una iglesia reformada. Yo soy un cristiano reformado. Depende de lo que usted es, ¿no? Como lo hemos dicho aquí, depende de qué tan obediente es usted, si ha nacido de nuevo, si es un miembro fiel en la iglesia, si es una persona conocida como por sus frutos, si es una persona que realmente ama al Señor y busca obedecerle y seguirlo. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre, en esta hora. Gracias, Padre, por tu inmensa bondad, por tu inmensa misericordia. Gracias, Padre, porque tú nos has llamado a esta salvación tan grande que hoy disfrutamos. Gracias, Señor, porque tú nos has dado la inteligencia y nos has abierto el entendimiento con tu luz para que podamos entender lo que tú quieres de nosotros. Gracias, Señor, por llevarnos a un arrepentimiento verdadero, a un reconocimiento de lo que somos. Y llevarnos, Señor, a obtener en ti el perdón y el descanso para nuestra alma. Gracias, Padre, te damos en este momento por ello. Bendice a todos aquellos que están aquí en la iglesia creciendo en la fe, que están comenzando en la fe. Y madura, Padre Santo, sus vidas. Y a los que llevan varios años, Señor, enséñales a ser un cristiano ejemplar en todo lugar. Perdone, Señor, nuestras culpas y pecados. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad y en nuestra flaqueza. Ayúdanos, Señor, a seguirte fieles en todas las cosas. Por Jesucristo te lo pedimos, oh Señor. Amén.